Capítulo 31, La Ciudadela Sangrienta, 2. Los patrones del golem cadáver eran sencillos. Disparar bombas de cadáveres a los enemigos distantes y arrastrar a los enemigos cercanos y devorarlos, todo ello con los cientos de brazos que brotaban de todo su cuerpo como tentáculos. Bjorn. Al oír el grito preocupado de Einar, mantuve la distancia. Si me acercaba lo suficiente, no sería designado como objetivo de la bomba cadáver, pero entonces el objetivo cambiará al mago. Golpe. Tenía que ganar tiempo de alguna manera, al menos hasta que la maga volviera en sí. Tuve que tirar de acro por mi cuenta. Golpe. Cada vez que volaba un cadáver bomba, rodaba hacia un lado para aumentar la distancia y me agachaba detrás del escudo para protegerme de los fluidos corporales ácidos. Y, después de hacer esto unas 3 veces. Hierno Indar. Apareció un bautismo de llamas. Afortunadamente, el mago parecía haberse recuperado. No tuve que mirar atrás para confirmarlo y centré mi atención únicamente en el golem cadáver. Con los gritos de cientos de personas, el cuerpo del golem cadáver estaba en llamas y su caparazón había empezado a desprenderse. Mi plan original de jugar al tira y afloja con él estrechando la distancia y luego retrocediendo para abrazar el cuerpo del monstruo con una antorcha se había completado con un hechizo mágico. La piel exterior del golem cadáver ha sido anulada. Pero el olor a cadáver podrido quemándose era demasiado para ella. Desgraciado. Escuché otra ronda de vómitos detrás de mí. Por favor, recupérate pronto. ¿Cómo si? Ya no necesitaba un mago. Einar. Ya está bien. Ven a mi lado. Inmediatamente llamé a Einar. El golem cadáver era un monstruo de rango 7, pero mientras su piel hubiera sido pelada, era un monstruo que 2 bárbaros podían superar. ¡Cuo! Su enorme forma se había encogido notablemente y ahora solo tenía unos 3 metros de diámetro. Cuando todos los montones de cadáveres animados fueron quemados y fundidos, solo quedó su esqueleto parecido a una barra de hierro. Se movía con un crujido. Había entrado en el modo golem de hueso. ¡Kia! Debido a la reducción de peso, su movimiento era mucho más ágil. Grité mientras usaba mi escudo para bloquear el brazo del golem que se balanceaba violentamente. Porter. Tú también ayuda. Debo proteger a Lady Riven. Maldito sea todo, pensé. Eso es lo que pensé que dirías. Solo espera, me aseguraré de ganar el precio por mi duro trabajo ahora mismo. Golpe. Salté alto y golpeé con la masa la parte superior del cuerpo del monstruo. Se oyó un ruido seco, pero eso fue todo. Las costillas estaban tan duras que solo se astilló un trocito de hueso. Pero ahora solo tenía que repetirlo. Einar. Apunta al pecho. De acuerdo. Einar y yo atacamos las costillas del golem cadáver, dando y recibiendo acro de un lado a otro. Después de unos 40 golpes, las costillas que antes eran tan duras como cáscaras de nuez se abrieron, revelando la nuez que había dentro. Era la esencia de maná, el punto vital de los golems. Crujido. Tras romper el núcleo con una masa, el golem cadáver dejó de moverse y desapareció como una luz. Has matado a un golem cadáver. Exp más 3. La recompensa era una piedra de maná del tamaño de un puño, adecuada para un monstruo de rango 7. Oh. ¿Cuántos panes son estos? Einar, que estaba admirando el tamaño de la piedra de maná, se congeló de repente. Esto se debía a que la recompensa no terminaba con una sola piedra. ¡Boom! Un halo de luz negra brillaba suavemente en el aire. Bjorn, esto es. Asentí ligeramente con la cabeza. Era una esencia. Asterisco luego de analizar la situación asterisco. La grieta no era diferente de un tesoro escondido. Los monstruos de élite que no aparecían en el campo normal eran oportunidades preciosas para los exploradores que tienen prohibido recibir más puntos de experiencia, por no mencionar el botín del guardián. Lo principal era que la tasa de caída de las esencias aquí aumentaba exponencialmente. En realidad, desde el punto de vista de la probabilidad, es extraño que una esencia solo haya aparecido ahora. ¿Qué vas a hacer? Ordené mis pensamientos ante la pregunta de Einar. La esencia nos pertenecía por derecho. Habíamos derrotado al monstruo prácticamente los 2 solos, y esa era la promesa en primer lugar. Sin embargo, originalmente, buscaba 2 candidatos. El poder regenerativo del demonio de la muerte, la fuerza de un lobo quimera.
Ambos eran la esencia de un monstruo de octavo rango. Sin embargo, en medio de ese objetivo, había surgido la esencia de un golem cadáver que solo podía obtener un monstruo de élite de rango 7 en la Ciudadela Sangrienta. La dificultad de obtener esta rara esencia no podía ser igualada por los demás candidatos. Pero era demasiado pronto para alegrarse por ello. La penalización de este objeto era tan severa como su efecto único. Esencia del golem cadáver. Estadísticas. Resistencia al dolor más 70. Fuerza ósea más 55. Resistencia al veneno más 12. Fuerza más 15. Percepción menos 5. Apetito más 9. Peso más 21. En primer lugar, las estadísticas básicas eran adecuadas para los tanques. La disminución de la percepción afectaría a la agudeza visual del cuerpo y a la velocidad de juicio, y el cuerpo en general se volvería más torpe. Pero a su vez, las otras estadísticas aumentaban mucho. La fuerza ósea, que afectaba tanto a la defensa como a la resistencia física, era de más 55, y el peso, que afectaba al golpe y al daño contundente en el juego, era de más 21. La resistencia al dolor también sería muy útil en la realidad, y el apetito era una estadística que sería 100% útil con la fuerza y la resistencia al veneno. Pero. Especial emoticono cara sonriente. Pasiva, fluido ácido, la sangre se vuelve ácida. Activa, explosión de carne, una poderosa explosión de una parte del cuerpo. La habilidad activa era el único defecto. Ráfaga de carne, presumía de un gran daño, pero utilizaba los PS del personaje como coste. ¿Podría usar solo las habilidades pasivas? Sellar una habilidad en primer lugar no solo era una gran pérdida, sino que, al consumir esta esencia, cada vez que te hirieran, la durabilidad de tu equipo se reduciría drásticamente ya que tu sangre ácida se impregnaría en el equipo. Uf. Desde el escandaloso coste de la poción hasta el coste del equipo, se trataba de una esencia que era a la vez inútil y no. Normalmente, cuando aparecía esta esencia, se la daba al NPC que llevaba encima para que la abandonara. Era un desperdicio tirarla, pero demasiado dudoso dársela de comer al protagonista. La esencia que consumes al principio hay que desecharla algún día, así que cogerla ahora no sería mala idea. Guardémosla por ahora y tratemos primero al enano. Aunque no hubiera dueño, la esencia persistía durante 30 minutos, así que no había necesidad de tomar una decisión precipitada. Incluso podría llegar a un acuerdo con él. Tras emitir tal juicio, me volví hacia la parte trasera y presencié una escena que era poco menos que un desastre. ¿El porteador le había suministrado una poción? El enano se revolvía por el dolor de la poción y, por alguna razón, la maga estaba medio revolcándose en su tumba. No te acerques. Su nombre era ¿Tarsine? Este maleducado bastardo de escolta se interpuso en nuestro camino cuando no había hecho nada en todo este tiempo. Mierda, ¿qué hicimos? ¿Por qué está así? Cuando pregunté desde lejos, el portero respondió. Está sufriendo un rebote por usar demasiada magia. Rebote, Parece referirse a una ruptura de circuito, una condición que a veces ocurre cuando falla un lanzamiento. Mirando más de cerca, estaba literalmente vomitando sangre, no solo su cena. Desgraciado. ¿Es por usar magia en medio de un dolor de estómago por el olor? Era ridículo desde mi punto de vista, pero esto era definitivamente plausible en Dungeon & Stone. A diferencia de otros juegos donde la causa y el efecto eran muy claros, en este juego, una causa aparentemente insignificante podía amenazar tu vida. ¿Vas a seguir ahí parada? Sería mejor trasladarla fuera primero. Por favor, encárgate de la enana aquí. Tras escoltar a Raven y a la enana a la prisión subterránea y esperar un rato, su estado empezó a mejorar. El primero en despertar fue el enano. ¡Qué vergüenza! Gracias. Habríamos tenido problemas de no ser por vosotros dos. Me alegra que lo sepas. No tenía motivos para actuar con humildad. Nada iba a volver a mí por ello. Era cierto que había hecho una gran contribución y aprovechando esto, pensaba subirme el sueldo. Para eso, sería mejor inflar nuestra valía. Si no fuera por Ainar, ya estarías muerto. Lo sé. Me da vergüenza admitirlo, pero en cuanto vi al monstruo, se me heló el cuerpo. Pensé que había visto todo lo que podía ver en este mundo hasta ahora. Una vez más, me di cuenta de que este lugar era real. Si esto fuera un juego,
habríamos tenido más que suficiente mano de obra para matar a ese monstruo, pero por razones psicológicas, estas personas casi habían sido asesinadas por un jefe intermedio que ni siquiera era un guardián. ¿Pero qué le ha pasado a esta señora? Al parecer, es un rebote. Se tomó una poción, así que mejorará pronto. Tras tomar la poción, la maga, que había pasado de vomitar a gritar, volvió en sí solo 10 minutos después. He causado un inconveniente. Abrió la boca fingiendo estar bien, pero ya no tenía una atmósfera aristocrática a su alrededor. Las comisuras de la boca y el cuello estaban agrietadas por el vómito y la sangre, e incluso su fino pelo rubio estaba suelto y sucio. Su brillante túnica también estaba hecha un desastre de tanto rodar por el suelo. Nos ocupamos del golem cadáver. Sí. Lo sé. Menos mal que lancé ese hechizo, aunque me pasó factura. ¿Era esta la costumbre de todos los bastardos exploradores? ¿Mencionar sus propios logros sin dar las gracias? Si no decía nada aquí, sabía que subirme el sueldo sería imposible. Necesitaba recibir una confirmación. Os hemos salvado a los dos. Se puede decir que esto es más que la parte de responsabilidad de una persona. ¿Estás de acuerdo, mago? Estoy de acuerdo. Raven asintió como si no quisiera admitirlo. Parecía que era bastante vergonzoso que los dos bárbaros que ella había estado ignorando en su corazón hubieran logrado una hazaña tan grande. Para ser honesta, realmente dio en el clavo, pero dejar algo de espacio en este punto ayudaría con las negociaciones. Por supuesto, tu magia fue excelente. Para ser una llama tan fuerte, te has esforzado demasiado por el bien del equipo. Lo hice, pero... Entonces, ¿qué quieres decir? Dije sin rodeos. Tomaremos la piedra de la grieta. Esencia, objeto numérico, piedra de la grieta. Uno de los 3 botines del guardián. La primera vez que se lo pedí, nos miraron con malos ojos, nos llamaron codiciosos y dijeron que no necesitaban a 2 bárbaros. Pero ahora, era diferente. Solo hubo un silencio incómodo. Esperé pacientemente sin insistir. La base de la negociación está en la espera. Acepto. Si no fuera por esta dama bárbara, estaría muerto. ¿Así que le devolvería el favor? El enano expresó primero su afirmación. Sin embargo, no estoy de acuerdo. Raven no lo permitiría tan fácilmente. Sin embargo, eso no significa que no hubiera concesión alguna. Pero si la piedra de la grieta sale, al menos puedo darte una oportunidad igual. En pocas palabras, significaba que nos daría la oportunidad de pujar. Era un poco decepcionante, pero era cierto que su papel en esta misión era vital. Sabía que debía estar satisfecha con esto, sobre todo porque de todas formas no quedaba mucho tiempo. A continuación, el siguiente punto del debate. Y había una esencia. ¿Esencia? ¿Podría ser que el golem cadáver dejó caer una esencia? Así es. El enano y Raven dejaron caer la mandíbula, pues no esperaban que apareciera algo tan difícil de obtener. Asombroso. Parece que aún no has obtenido una esencia, pero pensar que obtuviste esta como la primera. He oído que la esencia de un golem cadáver es demasiado limitada para que incluso el gremio de exploradores entienda sus habilidades. Raven dijo que la esencia de un golem cadáver es más rara que la de un guardián. La sed de investigación en sus ojos era una ventaja. Finalmente saqué la propuesta que había mantenido en estricto secreto todo este tiempo. Puedes cambiarla por la esencia del guardián si lo deseas. ¿Perdón? Pero no estoy segura de que el guardián nos dé una esencia. Raven interrumpió sus palabras con una mirada extraña. A juzgar por su aspecto, le gustó mi sugerencia. Asumiré ese riesgo. De acuerdo entonces, me parece bien. No sé a otros exploradores, pero a mí me interesa más el golem cadáver. Aunque no sabía que ésta saldría. Bien, creo que la convencí. Asterisco luego de terminar la negociación asterisco. Señorita Raven, he oído que los magos no pueden absorber una esencia. ¿Le darás esa esencia a ese porteador? No, la esencia por sí sola es digna de estudio. Raven sacó un tubo de ensayo de la bolsa a la espalda del porteador. Esta era una de las razones por las que los magos eran personajes baratos. Aunque no la absorbieran directamente en su cuerpo, podían llevar la esencia fuera del laberinto. Sin embargo, necesitaban preparar una cosa. Oh. ¿Has traído un tubo de ensayo? He oído que es un artículo exorbitantemente caro. Yo también solo tengo uno.
De hecho, si ponías una esencia por debajo del rango 6 en un tubo de ensayo, era casi imposible incluso almacenar la verdadera. Sin embargo, Raven parecía dar más valor a la esencia del golem cadáver. Boom. Mientras Raven recitaba un hechizo, la esencia fue absorbida por la probeta. Con cuidado, envolvió la caja 2 veces y la guardó bien en su mochila. Entonces salgamos de este terrible lugar. He estado esperando a que dijeras eso. Subimos por la pegajosa escalera y avanzamos rápidamente por la tubería de agua. Los únicos monstruos que aparecieron fueron ratas calavera y muertos. Había un olor nauseabundo, pero nada comparado con donde estaba el golem cadáver. Después de viajar durante unos 30 minutos, llegamos a nuestro destino. Yo subiré primero. Había una escalera más allá de una valla de hierro oxidado que derribamos de una patada. Cuando la subí, una espaciosa cámara de piedra se extendía ante mí. Respirando el aire fresco todo lo que pude, comprobé lo que me rodeaba. No parece una estatua de gárgola, ¿qué es eso? Como no percibo maná, debe de ser solo una escultura. Esculturas demoníacas intimidantes estaban por todas partes. Y había un suelo lleno de cráneos humanos. Debe haber habido un castillo del Señor justo encima de esto. Si no se hubiera derrumbado, habría podido investigar dentro. Como si no sintiera lo espeluznante de este lugar, Raven se relamió como si le diera pena. Tal y como he oído. Tiene el patrón típico de una instalación religiosa. Sin embargo, ocultarlo bajo tierra significa que esta creencia no encajaba con los sentimientos sociales de la época. Por ejemplo, un dios maligno. Ya veo. El enano se asustó por la explicación demasiado innecesaria de Raven. Hablé brevemente y les devolví la vigilancia antes de que el discurso se alargara demasiado. ¿Por qué no dejamos de charlar y nos preparamos? En realidad, también me lo decía a mí mismo. Y es que, el último capítulo de La Grieta, la sala de adoración de demonios, no era un lugar para tomarse a la ligera. Bjorn, tengo un mal presentimiento sobre esto. Especialmente para un bastardo desafortunado como yo. Fin del capítulo 31. Capítulo 32, La Ciudadela Sangrienta, 3. Empuja. Una vez que Raven empujó una piedra de la pared, las velas de la cámara de piedra se encendieron todas a la vez, iluminando el interior de la sala. ¿Cómo supiste de algo así? Los libros son un tesoro de conocimientos. ¿Por qué no puedes decir simplemente que lo leíste en un libro? Veamos. Ah. Aquí hay otro. Raven empujó otro ladrillo, y un libro cayó del techo siguiendo el sonido de un equipo mecánico. El Necronomicon. Un libro de magia negra, y un artículo vendido a un precio bastante alto. Maldita sea. Ya que encontré esto con mis propias habilidades, me lo quedaré como prometí. Cierto. Es algo que podemos dejar sin magia de distorsión de todos modos. Ja ja ja. Raven rió torpemente. Por supuesto, ella lo sabía. El Necronomicon era considerado un objeto y por lo tanto podía ser llevado afuera incluso sin magia de distorsión. ¿Te importaría poner esto en mi mochila? Sí, Lady Raven. Me dejó un sabor amargo en la boca, pero lo único que pude hacer fue ver cómo la maga se tragaba el botín para ella sola. Diablos, había pensado que podría recoger este objeto para mí más tarde. ¿Cómo es que ella sabía esto, pero no lo que se escondía bajo la estatua? ¿Entonces seguimos? Mientras caminábamos por un pasillo recto de unos 30 pies de ancho, apareció un camino de doble sentido junto a una enorme escultura de un demonio. Señorita Raven, no importa el camino que elijas. Vamos a cazar todos los monstruos en el camino de todos modos, ¿verdad? Dimos vueltas alrededor de la sala rectangular de culto al demonio y cazamos a los monstruos uno a uno. Los monstruos que aparecían eran estatuas de gárgolas, demonios de la muerte, lobos quimera y caballeros de hueso. Hemos tenido mucha suerte en muchos sentidos. El hecho de que hayamos recibido la esencia de un golem cadáver ya es bastante suerte, pero resulta que estos también son de tipo anhelante. A diferencia de mí, la suerte continuó siguiéndonos. Odio, pena, anhelo. El caballero de hueso, un monstruo de rango 7, tiene uno de los 3 atributos al azar. Y nos tocó el tipo más fácil y gratificante de todos. El tipo añoranza solo tiene la habilidad de absorción de vitalidad, que restaura su salud tras una herida. Y eso se puede anular fácilmente con mi magia, exacerbación de heridas. Raven alardeaba con orgullo, pero en realidad, con o sin ella,
el tipo añoranza era el más fácil de tratar. El tipo pena, que emite una niebla que causa delirio, era una habilidad muy molesta incluso en el juego. Sin embargo, no se podía comparar con el tipo odio. El enano escupió. Eso sería una suerte, pero he oído que el monstruo de tipo odio es el más débil. Mentira. Los caballeros del odio usan la habilidad, Tajo del Alma, una habilidad demencial que no causa daño, pero reduce el nivel del objetivo en una cantidad aterradora. El camarada ha sufrido graves daños en su alma. Su nivel ha bajado. Una vez detonados, estos registros de batalla aparecían sin importar si se trataba de HP, defensa o resistencia mágica. Y cuando aparecía este registro, era más fácil simplemente empezar un nuevo personaje, mucho más fácil que recuperar puntos de experiencia dejándose la piel para abrir un portal. Una disminución en la dignidad del alma. ¡Qué aterrador! Ante la explicación de Raven en mi nombre, el enano se estremeció y dejó escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, esta maga no perdió la oportunidad de hacer gala de sus conocimientos y continuó explicando. Ah, pero si posees tantas esencias como te permita tu alma, una se perderá al azar. Esto es algo que probablemente otros exploradores no sepan. Como una maga, solo dice información correcta. Sin embargo, si pudiera añadir una cosa como corte del alma, era más efectivo con niveles bajos. Y mi nivel actual era solo 2. Además, con mi línea de mala suerte, soy extremadamente afortunado de no haberme encontrado con un caballero del odio. Es una esencia. Joder, por fin mi suerte está cambiando para bien. A pesar de que solo atrapamos a unos pocos, salió una esencia. Pertenecía nada menos que al monstruo de rango 7, caballero de hueso. ¿Qué demonios? Primero fue el golem cadáver, y ahora. ¿Estoy en una ronda de eventos especiales? Es como si Dios os estuviera vigilando. Ja ja ja. Estoy de acuerdo. Quizás esto signifique que la esencia del guardián también aparecerá. Cada uno envió palabras de felicitación a mi manera. Ainar y yo. Sus palabras ocultaban la cuestión de quién de nosotros iba a consumir la esencia. Después de pensarlo un momento, tomé una difícil decisión. Ainar, toma esto. ¿Está bien? Sería una mentira si dijera que no lo quería. De hecho, ahora solo quedaba el guardián y nadie podía garantizar la aparición de otra esencia en este momento. Sin embargo, dijiste que querías hacerte más fuerte, ¿verdad? Toma esto. Desde el punto de vista de un jugador, era más lógico que Ainar cogiera esto en vez de a mí. Absorción de vitalidad es una buena opción para alguien que empuña una espada, y yo iba a tener que tirar mi arma algún día. Por encima de todo, Ainar es de fiar. A juzgar por su personalidad honesta, en cualquier caso, no se apartaría de mi lado. Así que, en lugar de impacientarme, sería más eficiente utilizar al fortalecido Ainar para adquirir una esencia más adecuada para mí. Gracias, Bjorn. Eres el mejor. Definitivamente te devolveré este favor. Con mi permiso, Ainar tomó la esencia con entusiasmo. El cambio fue drástico e inmediato. W.O. De repente habéis crecido más. Eres tú el que se ha hecho más pequeño, Ainar. ¿Qué? ¿Es eso cierto? La altura de Ainar, que solía rondar el 1,95 metros, se encogió. En un instante, su estatura se transformó a poco menos de 1,70 metros. Este es el efecto básico de la esencia del caballero de hueso. Con el aumento significativo de la densidad ósea, la altura disminuye en proporción. Raven, a quien le gustaba explicar las cosas, recitaba ahora incluso la información sobre los estándares de este mundo. En lugar de expresarlo como alto, medio, bajo, etc., los números exactos serían algo así. Esencia del caballero de hueso. Estadísticas. Fuerza de corte más 12. Densidad ósea más 55. Agilidad más 15. Resistencia más 15. Flexibilidad 7. Altura 25. Pasiva, antiséptico, los efectos totales de exacerbación de heridas, veneno, hemorragia, decaimiento, etc., se reducen a la mitad. Activa, absorción de vitalidad, aumenta temporalmente la regeneración de forma significativa al atacar a una criatura viva. No te preocupes. No has perdido fuerza muscular solo porque te hayas vuelto más bajito. Estoy arruinado. Nadie me verá como un guerrero.
Todo el mundo me desprecia porque soy una mujer. ¿Te miran mal porque eres mujer? ¿Podría ser su complejo de inferioridad? Por cierto, ahora estás muy guapa. Raven, observando la desesperación de Ainar, murmuró como si esto fuera interesante. ¿Será porque la estructura ósea de tu cara se ha encogido? Tal vez esto podría ser vendido a los nobles con fines cosméticos. Eso significa que ya no parezco un guerrero. No sabía que se lo iba a tomar tan mal. Me apresuré a resolverlo. No. Ainar, todo el mundo sabe que eres un gran guerrero. Para ser sincero, excepto por los tatuajes de la parte superior de su cuerpo, ahora parecía una mujer humana alta. ¿Qué hay de malo en ser un poco más bajo? No es un poco. Pero eres mucho más fuerte. ¿No es suficiente? Tenía que ser yo quien la consolara. El resto de esa gente eran sociópatas que estaban ocupados hablando de sí mismos a través de las desgracias de los demás. Ja ja ja. ¡Qué esencia tan extraña! Si un enano como yo la come, se volverá invisible. Es una idea interesante. Si el efecto de reducción de altura es proporcional o absoluto, debería ser investigado con más ejemplos una vez que regrese. Estoy arruinado. Ja ja ja. ¿Es porque es una bárbara? Aunque seas bajita, tu voz es muy fuerte. Señorita Ainar, si le parece bien, puedo hacerle algunos exámenes una vez que volvamos a la ciudad. Estoy arruinada. Desearía que todos se callaran. Me dolían los oídos y la cabeza. Asterisco luego de que se callara Ainar asterisco. Un demonio de la muerte. Gracias al monstruo que se acercó por la conmoción, el ruido se calmó. Sin embargo, curiosos por la transformación de Ainar al absorber la esencia, todos dieron un paso atrás y mostraron su intención de observar. Véela. Ainar blandió su gran espada con un grito desalmado. Y rebanada. No lo había oído mal. Por primera vez, su espada emitió un sonido cortante en lugar de un van. ¿Era más doce a la fuerza de corte esta diferencia? Ainar. Apunta a la cabeza. Está bien. Sobresaltada por su propia transformación, Ainar saltó alto y lanzó el gran sable verticalmente. Entonces. Cuchillada. El demonio de la muerte, que normalmente necesitaba ser golpeado docenas de veces por los dos, murió de un solo golpe. Había atravesado su duro cráneo y alcanzado su cerebro. Mira. Te has vuelto mucho más fuerte. Entonces, ¿sigo siendo un guerrero? Por supuesto que no. Ainar, la segunda hija de Fenelin. No eres solo una guerrera. Eres una guerrera fuerte. Vela. Gracias a Dios. Eso la animó. Su nuevo cuerpo seguiría siendo incómodo, pero Ainar sería mucho más fuerte una vez que se acostumbrara a él. ¡Qué gran pareja hacen! Opino lo mismo. Ignoré la conversación entre Raven y el enano y proseguí. Me di cuenta una vez más de que la única manera de silenciar a estos tipos era luchando contra algunos monstruos. Vamos. Bjorn. Si comes esto, podrás convertirte en un guerrero más fuerte como yo. Recuperando su motivación, Ainar luchó la batalla con todo su corazón y alma. Golpe. Golpea, clang. Corta. Por desgracia, incluso después de cazar a todos los monstruos de la sala de oración, no salió ninguna esencia adicional. Pero no perdí la esperanza. La flor de la grieta, el guardián, aún permanecía. Si había tenido tanta suerte hasta ahora, ¿no merecía la pena esperar algo más? Fue justo cuando pensaba esto, cuando me lo he pasado muy bien con vosotros, pero ahora se acaba. El enano pronunció palabras vacilantes. Raven dijo lo mismo. Es una lástima. Es la primera vez que entro en un laberinto, pero creo que puedo entender por qué mis superiores hacen este trabajo. Al instante, eso me puso sobrio. Ahora que lo pienso, ¿alguna vez mi vida se había desarrollado tan fácilmente? Bueno, estoy seguro de que esta no podía ser la primera vez. Pero el problema era el gran acontecimiento que siempre le seguía. Los tornillos relajados de mi cabeza se apretaron de golpe, mientras una ominosidad desconocida se cernía sobre mí. Entonces, entraré. ¿Cuál podía ser el problema? ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Un conflicto interno? No, no creía que fuera eso.
La distribución del botín ya estaba coordinada y algo así solo ocurriría tras la muerte del guardián. Creak. Mientras el enano abría la puerta de la cámara de piedra, observé los alrededores. Con la certeza de que algo iba a suceder, presté mucha atención a cada pequeño detalle que pude captar. Además, repasé toda la información sobre la Ciudadela Sangrienta que se me ocurrió del juego. Y entonces, pude encontrarla. Puerta. Cierra la puerta. ¿Qué quieres decir? Maldita sea, ¿ya es demasiado tarde? ¡Bam! Al mismo tiempo que se abría la puerta, el suelo empezó a temblar violentamente. Entonces, en el centro de la espaciosa cámara de piedra, una figura oscura se levantó y se quitó la túnica para revelar un rostro pálido. Solo el mago, Raven, se dio cuenta de la gravedad de la situación actual. No puede ser. El guardián de la grieta había cambiado. No era el caballero de la muerte que debería estar esperándonos aquí. El señor de la Ciudadela Sangrienta ha despertado de un profundo sueño. Un monstruo, jefe, que trabajaba solo, pero un monstruo con un rango de dificultad 5. Un verdadero monstruo híbrido que domina tanto la magia negra como el combate cuerpo a cuerpo. Un monstruo que normalmente solo podía encontrarse, aunque solo fuera una tenue probabilidad, después de la sexta planta. Vampiro. Un mutante de alto rango, ni siquiera un vampiro ordinario. En pocas palabras, un monstruo con nombre, con inteligencia, un nombre individual y una historia. Incluso sabía su nombre. Eres el primer ser vivo que he visto en mucho tiempo. Duque Vampiro Cambornir. ¿De dónde vienen todos ustedes? En nombre del público congelado, abrí la boca. Corran. Joder, ¿por qué me pasa esto? Por mucho que había jugado esta grieta en el juego, no me había aparecido este jefe ni una sola vez. Fin del capítulo 32. Capítulo 33, Guerrero, 1. Los monstruos se clasifican a grandes rasgos en 4 categorías. 1. Mutantes. Como los arqueros y espadachines Goblin, la raza es la misma, pero la clase difiere. 2. Especies de clase alta. El demonio de la muerte que conocí en la Tierra de los Muertos pertenece a esta categoría. Como referencia, este es un sistema de clasificación relativo, y si el rango del monstruo es uno superior al rango medio de los monstruos de ese piso, se considera una especie superior. 3. Especies raras. Los monstruos que solo se pueden encontrar en ciertos rifts, como los golems cadáver, o los monstruos que son extremadamente difíciles de encontrar en ámbitos generales, como los mímicos, entran dentro de esta categoría. 4. Mutante de clase alta. Se refiere a un monstruo con nombre y personalidad individual y única. La característica más importante es que poseen el poder de una esencia. En resumen, estos monstruos son mucho más duros y exigentes. ¿Qué pasaría si un ogro, conocido por su gruesa piel, poseyera la capacidad regenerativa de un troll? Nacería un monstruo loco. Por eso. Asterisco mientras escapan como ilegal de la migra asterisco. Corría con todas mis fuerzas. ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué hay un vampiro aquí? Mejor corre en vez de quejarte, enano. Mientras escapábamos de la entrada de la sala del jefe. Jadear, no puedo correr más. Por favor, discúlpeme, Lady Riven. Siguiendo el camino por el que vinimos y pasando la tubería de agua. No podemos dejar este lugar si no lo derrotamos de todos modos. ¿No sería mejor luchar? Al menos tenemos que ir donde haya luz solar. Todo lo que tenemos para la luz del sol es este maldito cielo. Aún así es mejor que aquí. Incluso cuando entramos en la laberíntica prisión subterránea. Gira a la izquierda aquí. Continuamos corriendo. Este lugar no es diferente a su tierra natal. Teníamos que salir como fuera. De esa manera, podríamos tener una oportunidad de vivir. Un mutante de clase alta como guardián. No tiene precedentes. Bueno, en realidad ese no es el caso. Una especie mutante superior aparece como guardián en el Templo Blanco, en el tercer piso también. Desde el octavo piso en adelante, que fue clasificado como un piso profundo, era seguro decir que todos los rifts eran así. No sería erróneo decir que solo en la primera planta no había precedentes. Ni siquiera yo, un veterano de 9 años de juego que había acumulado 10.000 partidas, había conocido al Duque Vampiro.
Solo supe de su existencia cuando vi una grabación publicada por un jugador en la única página de la comunidad de este juego. Ah, sí. Señor Bjorn, ¿cómo lo sabía antes? Usted dijo que cerrara la puerta. ¿Tiene que aparecer ese maldito afán por aprender incluso en esta situación? Otra vez, corre mientras puedas hablar. Pero no estoy corriendo, ¿verdad? Bueno, no lo estás. Pero lo estoy haciendo. Solo tuve esa intuición. Antes de que pudiera molestarme más, inventé una excusa y corté la conversación. Pero si tuviera que responder correctamente, fue gracias al color del pomo de la puerta que pude intuir la anormalidad. En la grabación que subió el usuario, esa era la única diferencia con la ciudadela sangrienta habitual. Cuando el vampiro no había aparecido ni siquiera después de haberlo intentado cientos de veces en las mismas condiciones que el usuario, me había preguntado si habría alguna condición especial que me estaba perdiendo, así que examiné el video grabado y apenas conseguí encontrarla. Si no me hubiera emocionado con los sucesivos acontecimientos afortunados, ¿lo habría descubierto antes de que se abriera la puerta? Bueno, no creía que eso fuera algo en lo que pensar ahora mismo. Veo que mis invitados son muy groseros. En cuanto llegamos al segundo piso de la prisión subterránea, apareció el monstruo. SHHHH. Nos perseguía en forma de niebla negra. Esta no era la habilidad del vampiro, sino uno de las docenas de hechizos de magia negra que poseía, estado de espíritu vengativo. Esta era la razón por la que odiaba a los monstruos que usaban magia. La utilidad era locamente buena. Raven. Inmediatamente llamé al mago de nuestro lado. Quería preguntarle si sabía usar magia solar, una de las antipatías de los vampiros. Pero eso era innecesario. Todos, cierren los ojos. La dama maga ya había terminado de lanzar uno. Assembled. Explosión de luz. Un hechizo de apoyo normalmente usado como efecto ciego de amplio alcance. Incluso con los ojos cerrados, pude sentir claramente el repentino e intenso destello de luz. Bien. Cuando abrí los ojos, ignorando el zumbido de mis oídos, vi que el humo negro que nos perseguía había desaparecido. Gracias a Dios. Eso había evitado el uso del combo central, estado cuerpo original, del estado espíritu vengativo. Se puede decir que habíamos ganado al menos 3 minutos. Debió despertarse antes en esa sala de culto. Pero, las leyes del universo establecían que los triunfos siempre venían acompañados de malas noticias. Bjorn. Le han dado al mago. ¿Qué? Al oír las palabras de Einar, vi que Raven estaba inconsciente en los brazos del portero. Parecía que había sufrido una herida interna y le goteaba sangre de la boca. ¿Qué? ¿Ese bastardo usó algún tipo de magia? No debería haber sido capaz de usar magia de ataque en el estado del espíritu vengativo. ¿Quizás es el poder de la esencia? Podría ser. En el clip grabado, el jugador había sido aniquilado antes de poder hacer nada, así que era imposible ver qué tipo de esencia de monstruo tenía además el duque vampiro. Varias posibilidades se arremolinaron en mi cabeza, pero decidí pensar en ello más tarde. ¿Qué estás haciendo? Corre. La maga conoce el camino, pero se ha desmayado. No te preocupes. Yo conozco el camino. ¿Cómo lo sabes? Mirando al enano dubitativo, respondí brevemente. Lo memoricé. Después de estar aquí una vez. En realidad, había estado aquí cientos de veces. Había querido conocer al duque vampiro, así que había entrado y salido de este lugar más veces de las que podía contar. Sin embargo, no había esperado ver esa cara aquí, en lugar de a través del monitor. Sígueme. No acepté más preguntas y tomé la delantera. Cuando la maga se despierte más tarde, ¿pensará que soy un bárbaro fuera de lo común? ¿Pero qué hay de malo en ello? Primero, salir con vida era lo más importante. Realmente memorizaste el camino. Corriendo sin parar y llegando a la primera planta del sótano, el enano exclamó. Vosotros dos, ¿es cierto que vuestra ceremonia de mayoría de edad fue el mes pasado? Por supuesto. Ya os lo dije. Bjorn es un gran guerrero. Un gran guerrero, realmente podría serlo algún día. Dicen que los elogios hacen bailar hasta a las ballenas, pero yo no era una ballena. Por favor. Desearía que usara ese tiempo para correr más en lugar de hablar. Ya llevaba unos 2 minutos. Sprint. Izquierda, derecha, recto, recto, derecha, izquierda, recto, recto.
Después de dibujar un mapa en mi cabeza y correr sin parar, la salida por fin estaba a la vista. ¿Habían pasado 3 minutos? Miré por última vez detrás de nosotros antes de subir las escaleras. Huff, huff. Todos respiraban con dificultad, pero no había rezagados porque todos tenían una buena resistencia básica. El problema era que podía ver un humo oscuro que le seguía por detrás. SHHHHH. Tal vez deberíamos haber abandonado todas nuestras bolsas. Entonces, podríamos haber mantenido la distancia un poco más amplia. Sin embargo, sabía que lamentarlo ahora no cambiaría nada. Concentrémonos en lo que podemos hacer ahora. Sprintar. Aceleré aún más. ¿Pero podría estar usando el estado corporal original? Sonajero. Pude oír el sonido de algo siendo ensamblado desde detrás de mí. A partir de ahora, no tenía nada que perder. Salté de 2 a 3 pasos a la vez en el último momento. Y estamos fuera. Finalmente salí a la superficie. Y sin una sola víctima mortal. Sinceramente, estaba preocupado, pero, realmente, no seguía. Murmuró el enano mientras se quedaba sin aliento. Sin embargo, aún no totalmente aliviado, su mirada estaba fija en las escaleras que llevaban al sótano. Si tuviera ojos, sabría que solo habíamos ganado un poco más de tiempo y que ninguno de nuestros problemas se había resuelto aún. ¿Cuánto crees que tardaremos? En respuesta a la pregunta del enano, me encogí de hombros mientras miraba la cresta de la montaña más allá de la muralla del castillo. No sabía el tiempo exacto, pero, desde luego, no mucho. Estaba claro que el tiempo no estaba de nuestro lado. Pronto, ese cielo rojo oscuro se volvería completamente negro. Así que necesitábamos prepararnos antes de que eso sucediera. Asterisco luego de calmarse asterisco. ¿Cuál es exactamente el estado del mago? Ha tomado una poción, así que despertará pronto. ¿Estás seguro? Seguro que lo hará. Ese es tu deseo, bastardo. ¿Este tipo tampoco tenía ni idea de lo que le había pasado? Dije con firmeza. Esta vez, tienes que tirar del peso de una persona también. Pero. Sin peros. ¿Quieres que muramos todos aquí? A veces la expresión más directa era la más efectiva. Si todos moríamos, de todas formas, no podría proteger al mago él solo. ¿Qué puedo hacer? En realidad, no mucho. Solo quería dejar las cosas claras antes de que empezara la batalla. Protege al mago. Aunque tengas que arriesgar tu vida. Por supuesto. Su voz cambió a una bastante confiable. Ya nos hemos encargado de este bastardo. Solo hay una cosa más que preparar. Vamos a la pared exterior. Sería mejor para nosotros tener algo de cobertura. Usé una excusa endeble para llevar al grupo al muro exterior. De hecho, sería mejor dejarlo todo aquí y moverme rápidamente por mi cuenta, pero si aparecía mientras tanto, se acabó el juego. Espera aquí un momento. Echaré un vistazo y volveré. No es buena idea que nos dispersemos. El enano gritó algo, pero yo fingí no oírlo y corrí hacia la fuente en la que me había fijado el otro día. Tenía que coger el objeto que me había dejado. Van. SHHHH. Una fuente llena de guijarros secos. Tras romper la estatua del centro, busqué entre los fragmentos y saqué una cajita. El personaje ha obtenido el objeto, lágrimas de una diosa. Cuando lo comprobé, el contenido coincidía con el del juego. Y siguieron más buenas noticias. ¿Dónde estoy? Cuando regresé tras esconder el objeto en la ranura de mis botas, Raven había vuelto en sí. Vampiro. ¿Qué pasó con el vampiro? Logramos escapar por ahora. Pero volverá a aparecer cuando se ponga el sol. Ya veo. El dolor parecía permanecer y ella frunció el ceño. Esta vez era mi turno de hacer preguntas. ¿Qué te ha pasado? Raven bebió un sorbo de la poción que el portero le dio como si fuera agua y contestó con voz entrecortada. No estoy segura, pero, basándome en los síntomas, es muy probable que sea dolor compartido. ¿Compartir el dolor? Si eso era cierto, entonces me alegré. Nick Plar, que tenía esta habilidad tenía las estadísticas básicas más bajas de todos los monstruos de rango 8. Si la esencia que tenía el vampiro era de rango 6, no, incluso de rango 7, la dificultad habría aumentado aún más.
Hubo un rebote justo cuando iba a hacer un encantamiento. Raven se agarró el cuello del pecho con expresión de dolor. Ver esto me hizo sentir bastante triste por ella. Parecía que tardaría algún tiempo en poder volver a hacer su parte. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse? Una recuperación completa es difícil. Mi circuito está completamente torcido. Una estimación aproximada está bien, así que dime en números. ¿20 minutos? Eso será suficiente para curar hasta 5 hechizos de ataque de rango 7. Solo 5 hechizos de bautismo de fuego. Esto era realmente malo. ¿Hay alguna otra magia solar que conozcas? ¿Sabes que es de muy mala educación preguntarle a un mago sobre sus hechizos poseídos? Por supuesto, yo sabía que ese era el caso en el universo del juego. Pero ahora mismo, yo era un bárbaro que provenía de una cultura en la que se hablaba con grosería a todo el mundo excepto al rey. Raven suspiró cuando le respondí con una mirada de ¿y qué? Puedo usar una esfera mancha solar. Una esfera mancha solar. Su forma básica era similar a una bola de fuego, pero una esfera mancha solar era un hechizo de ataque de rango 6 que utilizaba propiedades solares en lugar de fuego. Esto podría funcionar. Es posible usar el hechizo fortalecimiento de atributos encima de la esfera mancha solar. Si puedo reunir maná durante 10 minutos más. De acuerdo. Hasta entonces, lo retendremos de alguna manera. Así que, no te salgas de tu camino para ayudar y guarda tu magia. Sí, lo haré. Espera, pero ¿por qué el señor Yandel actúa como jefe? Como un mago. Fue rápida. El enano se limitó a seguirme mientras tomaba la iniciativa. Entonces, ¿hay alguien más? Raven miró al portero, a Ainar y al enano por orden, y luego sacudió la cabeza como convencida. Definitivamente, es así. Ja ja ja. Lo siento. No puedo evitar haber nacido enano. El enano se rascó la nuca de su grueso cuello como si estuviera avergonzado. Ainar lo vio y se unió a la conversación tras esperar el momento oportuno para intervenir. Admites que un bárbaro es mejor que un enano. No es cierto. Sin embargo, como has dicho, este tipo es especial. Yo mismo lo sentí, aunque fuera por un breve instante. Especial. Puede que tenga este aspecto, pero tengo ojos agudos cuando se trata de personas. Raven tenía curiosidad por saber qué había pasado mientras estaba desmayada, pero lamentablemente no podía dedicar ese precioso tiempo a eso. Murad, ¿cuántas esencias tienes? 4. ¿De qué tipo? Hice las preguntas lo más cortas y concisas posibles para captar las capacidades del enano. Entre las esencias que tenía, no había ninguna carta clave que pudiera dar la vuelta a la partida. Aún así, podía imaginar una estrategia en mi cabeza. Pero si hay algo que me decepciona es que no hubo tiempo suficiente para compartir la estrategia con los miembros del equipo. SHHHHH. Soplaba un viento fresco y las sombras que cubrían el suelo se hacían más densas. El tiempo restante para los preparativos era de 30 minutos. Se ha hecho de noche. Ahora no había dónde retirarse. La única opción era aguantar, costase lo que costase. Fin del capítulo 33. Capítulo 34, Guerrero, 2. Bjorn. En el momento en que Ainar pronunció mi nombre, el sol, oscurecido por nubes rojas, desapareció por completo en el horizonte. Y al mismo tiempo, un hombre de piel pálida apareció bajo la luz roja de la luna. Extraño, muy extraño. Echó un vistazo a las ruinas de la ciudad y luego fijó su mirada en nosotros. Mirándoos a todos, no puedo soportar mi sed de sangre. ¿Sabríais por casualidad la razón? ¿La razón? Bueno. ¿Cómo podría saberlo? Y tampoco quería saberlo. Contesté pausadamente. Si me das un poco de tiempo para pensar en ello, puede que lo recuerde. Quería ganar al menos un minuto más. Sin embargo, al mismo tiempo, los ojos del vampiro se iluminaron. Mi sed es demasiado insoportable para eso. Jejeje. Para ser honesto, era un poco ridículo. No sabía que un vampiro bastardo pudiera ser tan imbécil. ¿Qué? Ja 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 ja. El vampiro, que empezó a cacarear delante de nosotros como si hubiera sido poseído por un fantasma, se detuvo de repente. Y entonces... ¡Kia! Dejó escapar un rugido que parecía de alguna criatura extraterrestre. Sin.
Sus uñas, el arma principal del vampiro, ya empezaban a sobresalir con un sonido agudo. En algún momento, solo la locura permaneció en sus ojos, creando un brillo rojizo. Otra vez como en el juego. Ahora que lo pienso, era igual en el juego. Por muy inteligentes que fueran los monstruos, la única conversación que se intercambiaba eran unas pocas palabras a modo de introducción. Estoy acostumbrado a temer así. La intención asesina emitida por este monstruo de rango 5 era suficiente para entumecer mi cuerpo, pero sorprendentemente, el enano estaba completamente bien. Todos atrás. Estaba un poco sorprendido. Se había visto patético frente al golem cadáver, pero supongo que todavía era solo un explorador de tercer año. Al mismo tiempo que la forma corporal del vampiro desaparecía, el enano dio un paso adelante y levantó su broquel. Van, van, van. Una ráfaga de polvo irrumpió con estruendo. Su poder era evidente incluso unos pasos más atrás, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! El enano no se inmutó ni un poco. No es que sus estadísticas hubieran superado a las del vampiro, todo fue gracias a la ayuda de la esencia. Ikurot Murada lanzado, peso de equilibrio, punto. La habilidad de un monstruo de rango 7, Troul de hierro. Era una habilidad de inmunidad a los golpes que evitaba que el personaje cayera o fuera empujado hacia atrás mientras sus pies estuvieran tocando el suelo. Las opciones adicionales incluían la absorción de impactos. Tarsine, retrocede. Al comenzar la batalla, di órdenes. Sin embargo, no oí respuesta. Cuando miré de reojo, vi que el portero ya estaba lejos con el mago en brazos. Fue una buena decisión, pero también algo exasperante. Decidí reconsiderar este sentimiento más tarde y grité. Ainar. Tomaré el lado derecho. Por las innumerables batallas libradas uno junto al otro, ella podía entender lo que yo quería decir con solo intercambiar miradas. Asentí brevemente con la cabeza a la izquierda del vampiro, y luego me abalancé al mismo tiempo que Ainar. ¡Kia! El vampiro retrocedió. Estaba claro que le quedaba inteligencia para la batalla. Al mismo tiempo, el broquel medio arrugado del enano volvió a su estado original, como si se hubiera invertido el tiempo. El broquel no podía venir con esa característica. Ikurot Murada lanzado, restauración de emergencia. Esta era la habilidad de la armadura viviente. Era una habilidad útil que no solo ahorraba el coste del equipo, sino que también aumentaba enormemente su rendimiento cuando se equipaba con una herramienta mágica en el futuro. El enano terminó las reparaciones en un instante y gritó. Yo tomaré el frente, así que ustedes ayúdenme desde el costado. No hubo objeciones. La única razón por la que pudimos aguantar tanto fue el enano. Para ser honesto, yo era la persona menos útil aquí. Ainar incluso tiene una esencia ahora. Yo no tenía nada más que la regeneración del tatuaje inmortal. Bueno, supongo que técnicamente podría ser un escudo humano. ¡Kia! En ese momento, el vampiro que nos había estado observando desde lejos dividió su cuerpo en cientos de cuervos. Una bandada de cuervos batió sus alas y voló hacia nosotros a gran velocidad. ¡Rápido! Aléjense todo lo que puedan. Pronto, los cuervos que volaban hacia nosotros explotaron, lanzándose de cabeza contra el suelo. Van, van, van. Bam. Pum. El poder explosivo en sí no era grande. Sin embargo, también tuvimos que evitar la sangre que salpicaba por todas partes. Maldita sea. Por supuesto, no era como la sangre ácida del golem cadáver, pero... Considerando el siguiente combo, esto era más un dolor de cabeza. Bjorn. ¿Qué demonios es esto? Un tatuaje rojo se grabó en nuestras frentes empapadas de sangre y una luz brillante se dispersó. El personaje ha sido designado como sacrificio. La habilidad física del duque vampiro Cambormir ha aumentado temporalmente según el número de sacrificios localizados en un radio de 100 yardas. Ignorando el registro de juego que me vino a la mente, apreté los dientes. La figura del vampiro se regeneraba lentamente entre la sangre acumulada en el suelo mientras los cuervos explotaban. Ahora que tenía un potenciador, iba a ser más difícil enfrentarse a él. ¿Ya habían pasado 3 minutos? Aún faltaba mucho para que terminaran los preparativos. ¿Seríamos capaces de sobrevivir hasta entonces? Sacudí la cabeza. No tenía sentido pensar si eso era posible o no. Vela. Tenemos que aguantar más. Con las agallas de un bárbaro.
Asterisco luego de reforzar la determinación asterisco. Habilidad PAV, marca de sacrificio. Vida eterna, cuando el poder de regeneración aumenta enormemente en proporción a la resistencia perdida. Maestro de la sangre, la habilidad de absorber parte de la habilidad del objetivo al chupar directamente su sangre. Cada una de estas tres habilidades activas que poseía el vampiro ostentaba una enorme fuerza en el combate cuerpo a cuerpo. El problema era, sin embargo, que eso no era todo lo que el vampiro tenía. Este insatisfecho hijo de puta utilizaba varios tipos de magia negra incluso excluyendo estas. Bjorn, más cuervos. Transformándose en cuervos que volaban por los aires, transformándose en humo para esquivar una espada, y usando sangre derramada para invocar monstruos, y más. El vampiro bastardo demostró las habilidades de engaño que poseen los monstruos de alto rango. Por eso nadie llega a la sexta planta y abandona el juego sin más. Al darme cuenta una vez más de la alocada dificultad de Dungeon & Stone, levanté mi escudo. El escudo ya había sido desgarrado y clavado por los clavos, y era más o menos chatarra en este momento, pero mejor que nada. Clank. Utilicé el retroceso para rebotar y absorber el impacto en la medida de lo posible. Fuerza, velocidad y habilidad. Una habilidad sobrante que había aprendido de forma natural tras luchar contra un enemigo que me superaba en todos los sentidos. En ese momento, la voz de Raven resonó en mi cabeza. Por favor, espera otros 5 minutos. Me pregunté si el tiempo se habría cortado un poco si ella hubiera ahorrado el maná para enviar aquel susurro. Pero, al oír noticias esperanzadoras, me sentí con más energía. ¿Y Kurod ha sido alcanzado? Sí, claro. Tras demostrar las habilidades de un explorador de tercer año, el enano que había marcado de cerca al vampiro había caído. Por suerte, Ainar, que había estado cerca, se abalanzó sobre él e impidió que el vampiro le chupara la sangre. Y Kurod Murad ha caído en estado de incapaz de combatir. En un instante, las tornas habían cambiado. Ainar y yo ya estábamos destrozados. Era casi imposible detenerle a él y a nosotros dos sin el enano que había ocupado más del 50% de la apuesta de la batalla. Entonces, rápidamente tomé una decisión. Ainar, toma a Murad y retrocede. Pero yo lo detendré. De acuerdo. En el momento en que Ainar puso a Murad sobre sus hombros, corrí hacia adelante y blandí mi maza. Golpe. El primer golpe válido en mucho tiempo. Mi cerebro palpitó ante el retroceso del exitoso ataque. Todo se debía a que este loco bastardo era un mutante de alto rango. El duque vampiro Cambormir ha lanzado, compartir dolor. Incluso se recuperó completamente de sus heridas con solo dar un paso atrás para recuperar el aliento. Maldita sea, mientras sigo sufriendo. ¿Qué clase de imbécil es este? ¡Kia! Aún así, el acro se sintió atraído por mí, tal y como yo había querido. Por costumbre, volví a comprobar que el objeto escondido en mis botas seguía allí. El nombre del objeto era Lágrimas de una diosa. En pocas palabras, era un objeto sagrado. Aunque era un objeto de un solo uso, se podía utilizar con fines curativos y también se podía utilizar para ataques contra monstruos malignos. ¿Debería usar esto ahora? Usar esto no sería un desperdicio. No importa lo especial que sea el efecto del objeto, de todas formas, era un objeto especial que solo podía usarse en la Ciudadela Sangrienta. Si lo uso en el enano, su fuerza se restauraría inmediatamente, y si se usa en el vampiro, infligiría un daño considerable. Pero no. Puse fin a mis inútiles preocupaciones. ¿Cuál era la razón por la que había estado acatando diligentemente mi tiempo hasta ahora? Porque un golpe era más que suficiente. Más que eso sería negativo para nosotros. La oportunidad solo se presentaría una vez. En ese momento, tendríamos que volcar todo lo que teníamos. Solo había una forma de que los 5 cazáramos un monstruo de rango 5. Clic. Cogí una botella de poción de mi cintura y abrí el tapón. Me eché la poción en la boca mientras observaba al vampiro que cargaba hacia mí, y CHHHHH. Las innumerables heridas que había acumulado durante la batalla empezaron a curarse y el dolor me invadió como un maremoto. Sentí que mis manos perdían fuerza y lo único que quería era desplomarme en el suelo. Después de todo, era casi imposible beber una poción y luchar, pero no importaba. Lo que estaba tratando de hacer no era una batalla. Apuñalar.
Pronto, las garras del vampiro se incrustaron en mi abdomen. La armadura metálica de mi pecho quedó inutilizada mientras sus uñas se clavaban profundamente en mi carne. Mis nervios estaban enviando señales de peligro de muerte a mi cerebro como locos. Mi cabeza se convirtió en una hoja de papel en blanco como si estuviera sobrecargada. Mierda, si hubiera sabido que esto iba a ser así, habría cogido la esencia del golem cadáver para mí. Dejando atrás esos remordimientos tardíos, me eché otra poción en la boca. CHHHHHH. La herida se curó rápidamente por los efectos curativos del tatuaje inmortal y las pociones que consumía. ¡Kiak! Miré al sorprendido vampiro bastardo que parecía no entender la situación actual. Para ser honesto, sentí que me desmayaba del dolor. Ve ya, hijo de puta. El dolor no puede matarme. El hecho de que todavía estoy vivo es prueba de ello. Asterisco del lado de la maga asterisco. ¿Qué demonios está haciendo? Raven, que observaba la batalla desde detrás de los escombros en la distancia, no podía contener su asombro. Había leído sobre las extraordinarias estrategias y métodos de caza de muchos exploradores en sus libros, pero esto no se parecía a nada de eso. ¿Acaso planeaba contener al vampiro solo con pociones? Es imposible que tenga éxito. Morirá. Lógicamente, no tenía sentido. Ella lo sabía porque ya había consumido pociones varias veces. El dolor era inimaginable y la severidad del dolor aumentaba dependiendo de la gravedad de la herida. ¿Pero ese bárbaro? CHHHHHHH. No eran solo burbujas hirviendo y humeando en su cuerpo, sino que el humo lo estaba abrazando por completo. Ni siquiera ella había visto algo así antes. Sufrir una herida no era el problema, pero una muerte por shock en esta situación no era nada extraño. De hecho, los casos de muerte por consumo de pociones eran bastante comunes. En ese momento, Raven dejó de dar pisotones de inquietud y abrió los ojos de par en par. El dolor que estaría sintiendo ahora mismo aquel bárbaro iba más allá de su imaginación. Pero al menos una cosa era cierta, en ese estado, no debería ser capaz ni de moverse. Pero, ¿qué era esto? Clank. Lo bloqueó incluso mientras se desplomaba en el suelo, junto con un escudo que ahora era un trozo de chatarra. El bárbaro bloqueó las uñas del vampiro que lo golpeaban. Y, como para demostrar que no era una coincidencia. Clank. Lo hizo varias veces una y otra vez. Por supuesto, no todos los ataques fueron bloqueados con éxito. Incluso ahora, todo su cuerpo estaba siendo perforado por esas despiadadas garras. Pero. Clank. Los ataques dirigidos a los puntos vitales más importantes, como la cabeza o el corazón, fueron bloqueados empujando el escudo, como si nada. ¿Es esto lógicamente posible? No podía saber si estaba evitando los ataques a propósito a través del dolor con una concentración sobrehumana, o si eran solo los instintos de lucha que quedaban en su cuerpo los que lo hacían posible. Sin embargo, de repente le vino a la mente un documento que había leído hacía mucho tiempo. En él, había dicho que el verdadero valor del bárbaro residía en su fuerza psicológica, no en su capacidad física superior. De algún modo, creo que ahora lo entiendo. Lady Riven, sería mejor salir de aquí mientras podamos. En ese momento, Tarsine, que había estado observando la batalla con ella, pronunció con voz firme. Hablaba de irse, pero en realidad, se refería a abandonar a esta gente y huir. No estoy seguro de poder protegeros a este paso. Esto es demasiado peligroso. Ella estaba demasiado estupefacta para hablar. ¿Crees que no lo sé? Si pudiera, ella ya se habría marchado. Aunque a menudo le decían que era una maga de corazón blando, Raven no era tan ingenua como para arriesgar su vida por el bien de unos exploradores que acababa de conocer. Pero, ¿estás loco? ¿Irnos? ¿A dónde? No había a dónde huir. Solo hay una manera de salir de la grieta, y es derrotar al guardián y salir por el portal. Ese hombre debe estar luchando desesperadamente porque también lo sabe. Sintió como si una chispa atravesara su cerebro. Incluso un bárbaro que acababa de pasar por su ceremonia de mayoría de edad estaba haciendo juicios racionales con calma y haciendo lo mejor que podía en las circunstancias actuales. Sin embargo, como maga, ¿qué estaba haciendo ahora mismo? Si Bion muere, todo habrá terminado. Tenemos que mantenerlo vivo de alguna manera. Un mago no era alguien que solo lanzaba hechizos mágicos de alto poder desde detrás del campo de batalla.
También era el trabajo de un mago analizar fríamente la situación con su conocimiento de varios campos y sugerir la ruta más eficiente para el equipo. Raven reevaluó la situación actual. El guerrero enano de tercer año era incapaz de combatir. La bárbara le estaba dando pociones y ayudándole a recuperarse. Ningún problema hasta ahora. Pero la maga estaba escondida en la retaguardia y esperaba a que le devolvieran el maná con un espadachín humano para escoltarla. Ahora que lo pensaba, esto era un desperdicio de recursos. Tarsine, ve con el señor Murad. ¿Perdón? Estoy bien. Al menos ve allí para que la mujer bárbara pueda unirse a la batalla. Entendido. Deja tu mochila aquí. Tarsine siguió las instrucciones sin emitir una contrapregunta ante su orden un tanto exaltada. Sin siquiera verlo partir, Raven hundió su mano en la mochila subespacial. La esencia del golem cadáver. En cuanto la imagen se dibujó con claridad en su cabeza, el tubo de ensayo quedó firmemente sujeto en su mano. La verdad es que la verdad es que no quiero usar esto, pero no es nada comparado con la vida de una persona. Raven acumuló lentamente su maná y empezó a dibujar el círculo mágico. Boom. Apoyo a la precisión. Apoyo al rango de lanzamiento. Control automático de trayectoria. Si añadía algunas cosas más a la fórmula, ni siquiera tendría que mover los brazos. Pero tengo que guardar al menos un poco de mi magia. Después de completar el círculo, lanzó el tubo de ensayo en su mano tan fuerte como pudo. Y se hizo añicos. La probeta, que voló en un arco suave, dio en el blanco y se hizo añicos, emitiendo una luz. Asterisco aviso del sistema asterisco. La esencia del golem cadáver se filtra en el alma del personaje. La resistencia al dolor aumenta en 70. La fuerza aumenta en 15. Fuerza ósea. Asterisco estadísticas del personaje asterisco. Bjorn Yandao. Nivel 2. Físico, 80, nuevo más 3, 4. Espíritu, 46, nuevo más 1, 0. Habilidad especial, 30, nuevo más 2, 6. Nivel de objeto, 202. Poder de combate general, 203.5, nuevo más 7, 0. Esencia adquirida, golem cadáver rango 7, nuevo. Fin del capítulo 34. Capítulo 35, Guerrero, 3. Tenía la mente en blanco y la vista borrosa. Dolor. Ni qué decir tiene. Sentía como si todo mi cuerpo se pinchara y se escabechara en agua salada. Todo lo que quería era rendirme en ese momento, pero... Cállate. Me obligué a desechar esos débiles pensamientos. Cuando uno se encuentra en una encrucijada, debe elegir. ¿A qué renunciarás y qué protegerás a cambio? Apuñalada. Algo afilado me atravesó el muslo. Estaba bien. No era una zona que amenazara mi vida en este momento. Sin embargo, el vampiro estaba enfurecido con su presa que no moriría, sin importar cuántas veces la desgarrara. ¡Kia! Los movimientos del bastardo vampiro se volvieron más viciosos. Pero lo que tenía que hacer estaba claro. Levantando el escudo cortado, partido por la mitad y reducido de tamaño, conseguí al menos proteger los puntos vitales. Crack. La cara del escudo, que no podía resistir el ataque de un monstruo de rango 5, fue arrancada, quedando solo el mango. Sin siquiera pensarlo, levanté los brazos para protegerme la cabeza. En ese momento. ¡Clank! Algo que no era una garra chocó contra mi cabeza y se hizo añicos, arrojando afilados fragmentos hacia abajo. La esencia del golem cadáver se filtra en el alma del personaje. El dolor disminuye rápidamente. La resistencia al dolor aumenta en 70. Una nueva vitalidad entra en un cuerpo que ha llegado a su límite. La fuerza aumenta en 15. Mis ojos, que estaban nublados como si mirara a través de la niebla, empezaron a aclararse. Lo primero que vi fueron las afiladas garras del vampiro balanceándose sobre los brazos que rodeaban mi cabeza. En cuanto lo vi, mi subconsciente evocó la imagen de mis brazos cortados. Pero lo que realmente sucedió fue completamente diferente. Raja. Las garras atravesaron la carne blanda con mucha facilidad. Sin embargo, eso era todo lo que estaba permitido. ¡Cac! Las garras fueron detenidas por el hueso y no penetraron más. Entonces me di cuenta de lo que era este misterioso poder. La fuerza ósea aumenta en 55. La resistencia al veneno aumenta en 12.
La conciencia disminuye en 5. El apetito aumenta en 9. El peso aumenta en 21. La sangre del personaje es ahora ácida debido a la habilidad pasiva, fluido ácido. Una sensación de alivio y decepción me inundó al mismo tiempo. ¿Me ha dado la esencia del golem cadáver? Debido a esto, mi método de nivelación tendría que ser revisado en gran medida. Sin embargo, al mirar por primera vez el presente desde una perspectiva miope, las cosas eran muy positivas. Ahora tenía más posibilidades de sobrevivir. Salta. Rodé hacia atrás por el suelo y salté desde el suelo. ¿Era el efecto de la resistencia al dolor? Después de que el problema del dolor se resolviera hasta cierto punto, no había nada que me impidiera moverme. Pero, ¿y la esencia del guardián? Ya que me comí la esencia del golem cadáver, ¿está en juego? Los pensamientos que de repente habían cruzado mi mente fueron desechados. Era algo en lo que podría pensar más tarde. ¡Ya! Tal vez la repentina vivacidad de su presa era intrigante, porque el vampiro se lanzó hacia mí con entusiasmo. Me moví para evitarlo, pero lo que ocurrió después no fue muy diferente de lo de antes. Por supuesto, era imposible vencer a un monstruo de rango 5 con una sola esencia de rango 7. El escudo de carne, que al principio estaba hecho polvo en el suelo, ahora era capaz de levantarse y moverse. Eso es probablemente todo lo que ha cambiado. Incluso ante la evaluación autodespreciativa, sonreí con satisfacción. Apuñalar. Cuchillada. Cac. Los clavos cortaron la carne, desgarrando mis intestinos. La poción que había enviado a mi estómago anteriormente ya había sido digerida, por lo que la velocidad de regeneración se vio obstaculizada. Pero no importaba. La maga, que había permanecido pasiva todo este tiempo, debió darse cuenta de que su vida también corría peligro y empezó a lanzar toda su fortuna. ¡Clank! Una botella de cristal salió despedida y se hizo añicos, derramando su contenido sobre mi cuerpo. El cuerpo se está regenerando rápidamente debido al efecto de recuperación mayor. ¿Quizás era una poción de clase alta? Era obvio que era de mayor calidad que la poción de la rubia. CHHHHHZZ. La herida empezó a curarse más rápido que antes. Decidí lanzarme sobre el vampiro con más entusiasmo. ¿Y qué si mi carne está acuchillada y mis músculos desgarrados? De todas formas, todo se curaría en unos segundos. ¡Ya! ¡Ah! Grité al ser empujado hacia atrás por el vampiro, y procedí con un combate súper cuerpo a cuerpo. No había otra opción. El martillo estaba muy lejos, y el escudo se había convertido en un montón de chatarra. Kia, kayak. Quizá aún no ha conocido a un explorador que use habilidades terrestres, porque se sobresaltó mucho cuando salté sobre su espalda como una cigarra y le estrangulé el cuello. ¿O tal vez solo le dolía? ¡Kia! Se levantó humo donde carne y carne entraron en contacto. CHHHHHH. Era imposible saber con exactitud si era por el ácido de mi sangre al tocar su piel o por el humo que salía al curar mi cuerpo con la poción. Pero no importaba. Probablemente fueran ambas cosas. Incluso en una situación tan confrontada, otra poción voló y se rompió con un sonido estremecedor. El cuerpo se está regenerando rápidamente debido al efecto de recuperación mayor. Verdaderamente, había una diferencia entre poción y ácido. Al mismo tiempo que la poción se rompió, el vampiro asfixiado gritó más fuerte y me arrojó de él con facilidad. Podía sentir claramente la abrumadora diferencia entre nuestras fuerzas. Pero... mierda, no es gran cosa, este bastardo. Empezaba a haber una salida. En este estado actual, el modo de inmortalidad bárbara podría sobrevivir unos minutos contra este bastardo. Estaba seguro. Bjorn. Te ayudaré. Incluso Ainar se reincorporó al campo de batalla. Y Murad. El portero está cuidando de él. La adición de Ainar funcionó aún más positivamente. Yo podía asumir el papel de tanque principal consumiendo las pociones, y cuando la cosa se ponía un poco peligrosa, Ainar podía blandir su espada para darme tiempo a recuperar el aliento. La batalla se había vuelto un paso más fácil. Ainar. Cuidado. Los cuervos volarán pronto. En el momento en que Ainar dio un gran paso atrás ante mi grito, el cuerpo del vampiro se convirtió en cientos de cuervos y voló hacia nosotros. Sin embargo, no nos alcanzó, ya que nos movimos un paso más rápido. Bjorn, eres increíble.
¿Cómo sabías que esto iba a pasar? Porque ese tipo siempre entrecierra un ojo antes de usar esa habilidad. Más que una característica racias de todos los vampiros, parecía un hábito que solo se aplicaba a este tipo. Ahora sí que podía ver el final. ¡Qué vergüenza! Todo el mundo aguantó muy bien. Ja ja ja. Pronto, el enano, que había curado sus heridas con una poción, se unió de nuevo al campo de batalla. Incluso trajo al porteador con él. A partir de ahora, yo también ayudaré. Te ayudaremos desde el lateral. El papel de tanque principal naturalmente se convirtió en mi acto continuo. Por no decir que los demás estaban siendo cautelosos. Parecían realmente pensar que esto era lo más eficiente. El guerrero enano explorador de tercer año se dirigió al explorador bárbaro de 2 meses. Bjorn, gran guerrero e hijo de Yandel. Eres más que capaz. Ja ja ja. Parecía pensar que era un cumplido, pero... significa que tengo que revolcarme como un perro hasta el final. Después de todo, no había aprovechamiento en mi vida. Eso no era nada nuevo en este momento. Vela. Mientras los 4 nos enfrentábamos a un vampiro en una formación centrada a mi alrededor, llegó el momento que había estado esperando desesperadamente. Un pensamiento extraño entró en mi mente. Ya está hecho. Si eso significaba que había terminado de recuperar su maná para lanzar la esfera mancha solar e incluso el fortalecimiento de atributos. Eso significaba que todo estaba finalmente en su lugar. En otras palabras, era hora de terminar esta larga lucha y salir de aquí. Puedo usar magia en cualquier momento. En el momento en que escuché su confirmación, grité con fuerza. Murad. Ahora. Usa, liberación relámpago. Una orden dada sin una sola discusión previa, y mucho menos una estrategia. Sin embargo, el enano ejecutó inmediatamente mis instrucciones sin hacer ningún comentario. ZZZ, ZZZZZ. Una luz amarilla brilló en el martillo del enano y empezaron a salir chispas. Y Kurot Murad ha lanzado, rayo. La habilidad del monstruo de rango 7, Illatrek. Su efecto permitía que una fuerte corriente fluyera por una parte del cuerpo. En ese estado, el enano preparó su martillo bajo como si se preparara para un golpe ascendente. Todos, será mejor que os quedéis atrás un rato. Ja ja ja. Tras una breve advertencia, el enano blandió su martillo en el aire con todas sus fuerzas. ¿Demasiado lejos del objetivo? Esos detalles no importaban. Y Kurot Murad ha lanzado, liberar. Liberación era una de las raras habilidades de transformación en Dungeon y Stone. Su efecto permitía que el y adquirido a través de otras habilidades saliera disparado del cuerpo. ¡Boom! La corriente eléctrica del martillo salió disparada como una bala de cañón en forma de esfera y explotó. Literalmente. Van, van, van. Comparado con el sonido, su poder físico era débil. No se hicieron cráteres en el suelo, ni se arrancaron miembros de vampiro, ni nada por el estilo. Sin embargo, el duque vampiro Cambormir ha caído en un estado inconsciente. El núcleo de este combo no era su poder en primer lugar. En un instante, el enano dejó al monstruo de rango 5 en un estado groggy y se dio la vuelta para enviar una señal. En un método muy analógico. Raven. Afortunadamente, la señal se transmitió bien y una fuerte luz se condensó inmediatamente en un tejado a 200 metros de distancia. Me apresuré a sacar el objeto que había escondido en mis botas. Era una pequeña joya del tamaño de una uña, lágrimas de una diosa. Incluso en medio de tantas crisis, había esperado y esperado para usarla justo para este momento. Sprint. Con el objeto en la mano, corrí. Y, después de meterlo en la boca del vampiro. Smack. Lo golpeé con un golpe alto tan fuerte como pude para cerrarla. Crunch. Se oyó el sonido de algo rompiéndose y, al poco rato, un brillo blanco puro brotó de su boca. Las lágrimas de una diosa han sido destruidas. Gracia ha caído en el lugar de la destrucción. Por gracia, todas las resistencias del duque vampiro Cambormir son temporalmente suprimidas y un gran daño es infligido. La sangre brotó de los labios del vampiro como una fuente. Parecía estar bien por fuera, pero su interior parecía estar destrozado. Era asombroso. Entonces, un objeto no era suficiente, G. Debido al fuerte shock,
el estado, inconsciente, del duque vampiro Cambormir ha progresado a parálisis. Su estado de inconsciencia había terminado, y los dedos del vampiro comenzaron a crisparse. ¿Todavía no? No puede esperar más. En el momento en que giré la cabeza después de ese pensamiento, Arwa Raven ha lanzado una magia de ataque de rango 6, esfera de mancha solar. Una esfera deslumbrante brillando en negro pasó volando por delante de mi nariz. Los remordimientos vinieron después. ¡Boom! Joder, debería haber rebotado antes. Asterisco aviso del sistema asterisco. El personaje Bjorn Yandel ha sido alcanzado por la explosión de la esfera mancha solar y ha caído en estado inconsciente, punto. El duque vampiro Cambormir ha lanzado, compartir dolor, punto. Y Kurot Murad ha caído en estado inconsciente. Ainar ha caído en estado inconsciente. Raven ha caído en estado inconsciente. Tarsine ha caído en estado inconsciente. Asterisco más tarde asterisco. Bieb. Un zumbido resonó en mi cabeza como un canal de televisión de onda terrestre después del himno nacional. Y a través del zumbido, pude oír una conversación. Una conversación como un sketch cómico en televisión. ¿Cómo puede un carnicero vender carne cocinada? No. Esto es carne cruda. ¿Cómo puede ser la carne cocida carne cruda? Pero, al escuchar su conversación, abrí los ojos. ¿Está vivo? Apareció un cielo oscuro. Podía sentir el olor de la carne cocinada a través de mi nariz. ¿El olor provenía de mi cuerpo? KRG. Cuando abrí la boca, se oyó un sonido de arañazo procedente de mi garganta reseca. Aparentemente, mis oídos también estaban bien. Decidí pensar solo en lo positivo en la medida de lo posible. KRGGH. AG. Esfera mancha solar, una magia de ataque con propiedades solares combinadas con fuego y propiedades sagradas. Naturalmente, su poder era más débil que su equivalente, bola de fuego. Esa fue la parte afortunada para mí. Si no fuera así, realmente podría haber encontrado a mi creador en ese momento. Pero ¿por qué está tan silencioso? Atrapado por la explosión de la esfera de manchas solares, me había desmayado temporalmente. Eso estaba claro, pero me faltaba información para comprender la situación actual. ¿Por qué no me he curado todavía y por qué no oigo nada a mi alrededor? Me agarré al suelo con las manos mojadas por la secreción de mis heridas y me levanté. Entonces, obligué a mis ojos a centrarse y miré hacia adelante. Primero, vi al bastardo vampiro. Joder. ¿Por qué estaba vivo? Por supuesto, también estaba en mal estado. Ambos brazos estaban arrancados, y los huesos eran visibles a través de la parte superior del pecho desgarrado. Ni siquiera parecía consciente. Pero el poder de regeneración del duque vampiro Cambormir está enormemente aumentado por el efecto vida eterna. Incluso en este momento, sus heridas se estaban curando. Teniendo en cuenta que la regeneración era proporcional a la resistencia perdida, no tardaría mucho en curarse el pecho y en volver a crecerle los brazos desgarrados. Joder, joder. Miré a mi alrededor y vi a varias personas desplomadas. El enano, Ainar, el cabrón del portero. Tuve la sensación de que el mago, que vi en el tejado a lo lejos, estaba en el mismo estado. Estaba confundido. ¿Qué clase de disparatado escenario era este? ¿Por qué todos se habían desmayado después de que atrapáramos al bastardo? ¿Qué demonios había pasado mientras estaba fuera? Parecía que ni siquiera había pasado tanto tiempo. Surgieron todo tipo de preguntas, pero decidí dejarlas todas a un lado y di un paso con mi pie inmóvil. Caminar. Todavía no podía aceptar la situación actual. Pero solo una cosa estaba muy clara. ¿Qué debo hacer ahora? Caminar. Vampiro Duque Cambormir. Necesitaba deshacerme de él antes de que entrara en razón. Aparte de eso, no hay respuesta. No importa lo rico que sea un mago, su número de pociones no es infinito. De hecho, ya no sería posible usar la misma estrategia de mantener mi cuerpo con pociones. A trompicones. Así que avancé tambaleándome. Un dolor que penetra incluso la resistencia al dolor. Ignorándolo, estiré las piernas que olían a filete delante de mí. Caminar. El dolor es una señal para vivir. Al menos, eso creía. No es que no hubiera una época en la que pensara lo contrario, pero por ahora es así. Así que seguí caminando. Caminar.
A medida que me acercaba, hasta este vampiro bastardo olía a carne asada. Relajé las rodillas y caí encima de él. Tú, maldito, bastardo. La cicatriz de su pecho, lo suficientemente profunda como para mostrar hueso, ya había descarnado bastante mientras yo caminaba hacia aquí. No pude evitar maldecirle. Una bofetada. Así que le golpeé el pecho con el puño. La debilidad de un vampiro era el corazón. Incluso si su cerebro estaba roto, estos bastardos podían ser revividos siempre y cuando sus corazones estuvieran intactos. Ah, por eso le arrancaron los brazos a este bastardo. ¿Bloqueó la esfera mancha solar con sus brazos? Podía imaginar la breve escena en mi cabeza, pero como de costumbre, dejé que la imagen desapareciera. Golpe. Y volví a golpear con los puños. El vacío dejado por el equipo se sentía ahora más que nunca. Pero si no tienes dientes, tienes que masticar con las encías. Una bofetada. Ni siquiera sabía dónde estaba la masa, y el escudo hacía tiempo que se había convertido en un trozo de basura y estaba tirado en alguna parte. Por supuesto, la gran espada de Ainar y el martillo de batalla del enano estaban en el suelo. No se me ocurrió recogerlos. Ni siquiera habría tenido fuerzas para recogerlos. Mientras golpeaba con mis puños, las costuras de la arrugada y perforada media armadura se desgarraron y cayeron al suelo. Mis 360.000 piedras. Mirando la media armadura que se había corroído aquí y allá debido a la sangre ácida, parecía que las reparaciones serían difíciles. Aunque era otra cosa lo que realmente me jodía la cabeza. Maldito sea todo. Era como echar agua en un colador. Por mucho que lo golpeara, nada cambiaba. ¿Por qué demonios sus costillas eran tan resistentes? Había pensado que, si seguía golpeándolo, se rompería y eventualmente apuñalaría su corazón. Bien, siguiente plan. Siempre me gustaba tener un plan B porque mis planes a rara vez habían tenido éxito. Gracias a mi retorcida suerte, en todo lo que hago, al final siempre me las apaño para cagarla. Pero nunca había hecho esto. ¿Va así? Erwin dijo que es importante imaginarlo con precisión. Explosión de carne. Bueno, funciona. Boom. La mano colocada en el pecho del hombre explotó. Aunque el poder explosivo no era muy grande, las sustancias ácidas mezcladas con la carne y la sangre habían abollado ligeramente el pecho del vampiro. Aunque eso se curó rápidamente. De todas formas, no esperaba que fuera cosa de una sola vez. Sucesivamente, lancé ráfaga de carne. Alrededor de la 10ª explosión. Boom. 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 Mi mano izquierda estaba completamente destrozada. Pero debido al aumento de la fuerza ósea, el hueso estaba intacto y solo desapareció la carne, como si yo fuera una especie de esqueleto. De todos modos, ya no podía usar la mano izquierda. Entonces le tocó el turno a la mano derecha. Aunque sabía que era una locura, seguí lanzando el hechizo mentalmente. Colocando la mano derecha en el pecho del vampiro. Explosión de carne, explosión de carne, explosión de carne. Continué haciéndolo estallar. Todo el tiempo, ignoré el dolor rompiendo, alcanzando y rompiendo el pico tanto como fuera posible. Sentía que iba a morir, pero no estaba haciendo esto para morir. Iba a sobrevivir. Pasará lo que pasará. Boom. Y después de 8 lanzamientos más. Me tambaleaba. Solo necesito unos pocos más. Advertencia, la salud del personaje es inferior al 1%. Si no se trata a tiempo, el personaje morirá. Lo sentí instintivamente. Había llegado a un punto en el que ya no podía soportar este dolor solo con mi fuerza mental. Tenía que parar ya. De lo contrario, sería posible matar al vampiro, pero yo también moriría. Mientras surgía esa intuición, la racionalidad juzgaba. Si me detengo o no voy a morir de todos modos. Así que no podía detenerme. Esta no es en absoluto una razón para decir que me sacrificaré por mis colegas. Explosión de carne. Puede que a algunas personas les parezca un loco, pero... Por una fracción de segundo estuve seguro. Más bien, si existe la más mínima posibilidad de sobrevivir, este debe ser el camino. Explosión de carne. El momento en que la carne explotó una vez más. Advertencia, la salud de tu personaje ha llegado al 0%. Siento que algo ha cambiado. Debería decir que siento como si algo estuviera abandonando mi cuerpo,
pero mi cuerpo se siente extrañamente más ligero. Pronto me di cuenta de la situación. La cuenta regresiva comienza. Ah, esto es todo. Así es como llegué a una reflexión. Consume 3 de poder mental por segundo. 43 diagonal 46. Consume 3 de poder mental por segundo. 40 diagonal 46. Consume 3 de poder mental por segundo. 37 diagonal 46. Aunque sentí como si la parca me hubiera tocado la espalda, estallé mi carne de nuevo. Explosión de carne. Una vez más, su pecho se hundió. ¿Pero es este el instinto de combate que posee un bárbaro? De alguna manera, podía sentirlo más claramente que nunca. Una vez. Una vez más adelante. Solo es necesario hacerlo una vez. Pero debía ser una explosión más grande. En lugar de sostener mi brazo derecho, al que casi no le quedaba carne, presioné mi pecho contra él y exploté una vez más. Explosión de carne. Y al mismo tiempo. Aviso del sistema. El duque vampiro Cambormir ha sido derrotado. Exp más 5. El cuerpo duque vampiro se convierte en partículas de luz. Si yo muero, tú vienes conmigo. Bonificación por matar mutantes de alto rango. Exp 1. Bonificación por muerte del guardián. Exp más 3. Mi corazón estaba latiendo débilmente. Habiéndolo experimentado esto antes, entendí mi situación actual. El nivel del personaje ha aumentado. El poder del alma aumenta en más 10. La esencia máxima absorbible aumenta en más 1. El nivel ha subido. No estaba particularmente feliz. Dungeon y Stone no es un juego en el que te curas solo porque subes de nivel. Consume 3 de poder mental por segundo. 16 diagonal 46. ¿Cuántos segundos me quedan de vida? No lo sé, pero como mucho serían unos 5 segundos. Al final, ¿deberíamos dejar la decisión final a la suerte? No importa cuántas veces lo piense, no puedo evitar que no me guste. Sin embargo, decidí no arrepentirme. En el juego, la probabilidad de que un guardián escupe esencia de una grieta es aproximadamente del 33%. Solo del 33%. Una posibilidad demasiado baja como para arriesgar la vida. Sin embargo, la posibilidad es tan alta si se compara con el 0%. Incluso si lo pienso de nuevo, no hay razón para no hacerlo. Sonreí, como si me sacudiera mis arrepentimientos. Luché hasta el final. Así que ahora no nos queda más remedio que esperar los resultados. Consume 3 de poder mental por segundo. 13 diagonal 46. Consume 3 de poder mental por segundo. Octubre de 46. 3 segundos. A medida que pasa el tiempo, mis ojos se cierran gradualmente. Fallé. No es un fracaso causado por un error. Simplemente no tuve suerte. Tal vez sea el final que mejor me sienta. 2 segundos. Cerré los ojos como si me dejara llevar. Espero que cuando vuelva a abrir los ojos, vuelva a ser Lee Anso, un oficinista de 29 años. Ja ja ja. Bueno, eso supongo que eso no sucederá. Un segundo. Asterisco aviso del sistema asterisco. Esencia del vampiro guardián se filtra en el alma del personaje. La regeneración natural aumenta en más 40. La fuerza aumenta en más 15. La agilidad aumenta en más 15. El poder colgante aumenta en más 30. El personaje no morirá hasta que el corazón sea destruido debido a la habilidad pasiva, fuente de la oscuridad. El poder regenerativo del personaje aumenta enormemente con el efecto vida eterna. La vitalidad del personaje se ha recuperado en más del 1%. La cuenta regresiva termina. Logro obtenido. Condición, sobrevive después de la cuenta regresiva. Recompensa, aumenta permanentemente tu cordura en más 10. Asterisco estadísticas del personaje asterisco. Bjorn Yandel. Nivel, 3, nuevo más 1. Físico, 155, nuevo más 75. Espíritu, 90, nuevo más 44. Habilidad, 115, nuevo más 85. Nivel de artículo, 98, nuevo menos 104. Índice de combate total, 381, 5, nuevo más 2, 04. Esencias obtenidas. Cadáver golem, rango 7. Vampiro, guardián, rango 5, nuevo.
Esta es una tasa de crecimiento anormal. El administrador está vigilando al personaje. Fin del capítulo 35.